Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría, risas y sobre todo, mucha energía positiva. Yo por mi parte estoy genial. Emocionado como siempre de compartir este vídeo con ustedes. Y es que como saben me apasiona el mundo del entretenimiento, me encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en la farándula, en el mundo de las celebridades, especialmente en el vibrante y apasionante universo de las estrellas turcas. Y hoy, amigos míos, les traigo un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos mantiene al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora, la posibilidad, la especulación, la esperanza de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, sí, la pareja más querida, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que nos regaló momentos inolvidables, vuelvan a estar juntos. Exacto. En este vídeo nos vamos a sumergir en las profundidades de este tema tan candente. Vamos a analizar las últimas novedades, los rumores más jugosos, las pistas más sutiles y evidentes que apuntan a que tal vez, solo tal vez, Kerem y Hande estén más cerca de lo que podríamos imaginar. Vamos a desmenuzar cada detalle, a destapar la verdad detrás de los titulares, y a explorar esa posibilidad, ese sueño que muchos de nosotros albergamos en nuestros corazones, una reconciliación que, seamos sinceros, sería la mejor noticia que podríamos recibir. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, quiero pedirles un favor muy especial, uno que es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y compartiendo. Si son nuevos por aquí o si todavía no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco, interesante y por supuesto lleno de chismes. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Créanme, siempre tenemos novedades que compartir, siempre hay chismes jugosos que comentar, y siempre, la pasamos increíblemente bien juntos. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo, es un clic rápido y fácil, y me dan un apoyo enorme. Vamos, anímense. Únanse a la familia. Ahora sí. Pongámonos serios y comencemos con el chismecito, porque la verdad es que la espera se está haciendo eterna. Como todos sabemos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue algo verdaderamente especial, algo que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo turco. Desde el momento en que se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, la química entre ellos fue innegable, evidente, palpable. El flechazo fue instantáneo, una conexión mágica que traspasaba la pantalla. Y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más admiradas, queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, sus mensajes en redes sociales eran analizados al detalle, y la manera en que se miraban, la complicidad que irradiaban, era un cuento de hadas moderno. Nos hacían soñar, nos hacían creer en el amor verdadero, nos inspiraban a buscar nuestra propia historia de romance. Eran la pareja perfecta, el dúo soñado, la encarnación de la felicidad. Pero como en toda historia, incluso en las más hermosas, no todo es siempre color de rosa. Después de un tiempo, lamentablemente, la relación llegó a su fin. Fue una noticia triste para muchos de nosotros, una decepción agridulce, pero es fundamental, y es de bien nacidos, respetar las decisiones personales de cada uno. Cada persona tiene su camino, sus razones, sus circunstancias, y es crucial entender que a veces, las cosas no funcionan como uno quisiera, y es mejor tomar rumbos diferentes. Sin embargo, desde que se separaron, las especulaciones sobre una posible reconciliación no han cesado. Y es que, amigos, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? El corazón siempre anhela el amor, la felicidad, y siempre guarda una pequeña llama de esperanza, un anhelo de que las cosas puedan volver a ser como antes, de que el destino pueda dar una segunda oportunidad. Y justamente en las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de movimientos y de pistas que han encendido las alarmas entre los fanáticos, entre los seguidores más fieles y apasionados de esta pareja. Y es que a veces las casualidades no existen, o al menos, eso es lo que queremos creer. Queremos creer en el destino, en las segundas oportunidades, en que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Una de las pistas más recientes y que más revuelo ha causado, que ha generado un tsunami de comentarios y reacciones, es el supuesto encuentro que se rumorea que tuvieron en un evento. Se dice con insistencia que ambos coincidieron en una fiesta privada, en un ambiente íntimo y relajado. Y aunque no hay fe
Otros que lo confirmen, al menos que se hayan hecho públicas. Los testigos, las fuentes cercanas, aseguran que hubo un acercamiento, una conversación, miradas cómplices, risas compartidas. ¡Ay, qué emoción! Solo imaginarlo nos hace suspirar. Pero, ¿qué tan creíble es esta información? Bueno, como siempre, hay que tomarla con pinzas. Es importante ser cautelosos, analizar la información con criterio, y no dejarnos llevar por la emoción. Pero es innegable que el hecho de que coincidieran en el mismo lugar ya es algo significativo. No es una coincidencia menor, especialmente considerando el contexto y la historia que tienen. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande han mantenido una relación cordial y respetuosa después de la ruptura. No ha habido escándalos públicos, ni declaraciones hirientes, ni indirectas malintencionadas en redes sociales. Al contrario, han demostrado madurez, profesionalismo y una gran capacidad de mantener las cosas en calma. Esto, en mi humilde opinión, es un punto a su favor, una señal positiva, una muestra de que la relación, a pesar de haber terminado como pareja, mantiene una base de respeto y afecto. Otra de las pistas que ha alimentado los rumores de una posible reconciliación, y que ha desatado la locura en las redes sociales, son los mensajes, los likes y los comentarios en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha publicado nada directamente relacionado con el otro, los fans más observadores, los que tienen el radar activado al 100%, han notado ciertas coincidencias, ciertos guiños sutiles, ciertos likes que podrían interpretarse como señales. Por ejemplo, ambos han estado muy activos en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus actividades diarias. Y aunque no se mencionan el uno al otro, algunos fans han notado que hay ciertos guiños, ciertas publicaciones que podrían estar dirigidas al otro. ¿Será verdad? ¿Estarán jugando con nosotros, con nuestras emociones? ¿Estarán lanzando indirectas codificadas que solo los más perspicaces pueden descifrar? ¿Quién sabe? El misterio es parte de la emoción, la intriga es parte del juego. Pero no nos quedemos solo con los rumores y las especulaciones. Vamos a analizar la situación desde una perspectiva más amplia, desde una visión más profunda. ¿Qué razones podrían tener Kerem y Ande para volver a estar juntos? ¿Qué factores podrían influir en una posible reconciliación? Bueno, en primer lugar, es innegable la química que tenían. Ya lo mencioné antes, pero es importante recordarlo porque es la base de todo. La conexión que existía entre ellos era palpable, visible, se sentía en el aire. Era algo que trascendía la pantalla, que llegaba directamente al corazón. Era una chispa, una atracción magnética, que no se olvida fácilmente, que es difícil de resistir. Además, ambos son personas maduras y conscientes de sus decisiones. Si en algún momento decidieron separarse, seguramente fue por razones válidas, por motivos profundos y personales. Pero, ¿quién dice que esas razones sigan siendo válidas hoy en día? Las personas cambian, evolucionan, aprenden de sus errores, y a veces, las circunstancias también cambian. El tiempo cura las heridas y la perspectiva del pasado puede ser diferente a la del presente. Y a veces el amor, como un ave fénix, puede resurgir con más fuerza que antes, más maduro, más consciente, más profundo. Otra razón que podría influir en esta posibilidad es la presión mediática y el cariño incondicional de sus fans. Kerem y Ande son dos de las estrellas más queridas y respetadas de Turquía, y sus fans, sus seguidores, siempre han apoyado su relación. La idea de que vuelvan a estar juntos es algo que emociona a muchos, que genera una gran expectación, que despierta la esperanza en miles de corazones. Este cariño y apoyo, esta inmensa cantidad de energía positiva, podrían ser un factor a tener en cuenta, un impulso, una motivación. Sin embargo, también hay que recordar que la presión mediática puede ser muy fuerte, que a veces, las celebridades prefieren mantener sus relaciones en privado para proteger su intimidad, su bienestar emocional. Pero, ¿qué dice la lógica? ¿Qué dice la experiencia, lo que hemos visto en otras parejas del espectáculo? En el mundo del entretenimiento, las reconciliaciones son más comunes de lo que pensamos. A veces las parejas se separan, se dan un tiempo, reflexionan sobre sus errores, maduran, y finalmente deciden darse una segunda oportunidad. Y en muchos casos, esa segunda oportunidad resulta ser un éxito, un nuevo comienzo, una historia de amor que se consolida. ¿Por qué Kerem y Ande no podrían ser una de esas parejas? ¿Por qué no podrían escribir un nuevo capítulo en su historia, un capítulo más fuerte, más maduro, más feliz? Ahora bien, ¿qué hay de la verdad? ¿Qué hay de la información contrastada, de las fuentes confiables?
Bueno, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem ni de Hande. No ha habido declaraciones públicas ni comunicados oficiales, ni fotos que confirmen la reconciliación. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. A veces las celebridades prefieren mantener sus relaciones en secreto, en privado, hasta que estén seguros de lo que quieren, hasta que se sientan preparados para compartirlo con el mundo. Y es comprensible porque la exposición mediática puede ser abrumadora, intensa, y a veces invasiva. Además hay que recordar que Kerem y Hande son personas privadas. Aunque son figuras públicas que comparten su trabajo y su talento con el mundo, tienen derecho a su intimidad, a su espacio personal, y es fundamental respetarlo. No podemos obligarlos a que hagan pública su vida personal, ni a que nos cuenten todos los detalles de sus relaciones. Lo importante es que sean felices, que estén bien, que tomen las decisiones que consideren mejores para ellos, para su bienestar emocional. En resumen, ¿Kerem y Hande volverán a estar juntos? La respuesta es, no lo sabemos con certeza. Pero las pistas están ahí, los rumores están encendidos, y la esperanza, esa chispa que nunca se apaga, sigue viva. Y eso, amigos míos, es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, lo que nos hace soñar, lo que nos hace vibrar. Es la emoción de la espera, la incertidumbre, la posibilidad de un final feliz. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer nosotros, los fans? Bueno, en primer lugar, podemos seguir atentos a las noticias, a los rumores, a las redes sociales. Podemos analizar cada detalle, cada like, cada comentario, cada gesto. Podemos mantener viva la llama de la esperanza, y podemos soñar con un final feliz para esta hermosa historia de amor. Pero, sobre todo, debemos respetar las decisiones de Kerem y Hande. Debemos apoyarlos pase lo que pase, porque al final, lo más importante es que ellos sean felices. Que encuentren la paz, la alegría, y el amor en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Y ahora, para no aburrirlos más, vamos a hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos discutido en este vídeo, para que quede todo claro, para que no se nos escape nada. Hemos hablado de los rumores de una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja soñada, la pareja que nos enamoró. Hemos analizado las pistas que apuntan a ello, como el supuesto encuentro en un evento, los mensajes en redes sociales, las coincidencias sutiles, y la relación cordial y respetuosa que mantienen después de la ruptura. Hemos explorado las razones que podrían llevarlos a volver a estar juntos, como la química innegable que tenían, la madurez que han demostrado, el cariño de sus fans, y el poder del amor y las segundas oportunidades. Y hemos concluido que aunque no hay ninguna confirmación oficial, la esperanza sigue viva, el sueño sigue latente. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con ganas de más. Recuerden que el mundo del espectáculo es impredecible, lleno de sorpresas, giros inesperados, y siempre hay historias emocionantes esperando a la vuelta de la esquina. Estén atentos a mi canal, porque siempre les traeré las últimas novedades, los mejores chismes, y toda la información que necesitan para estar al día. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas especulaciones, estas ilusiones. Realmente valoro mucho su apoyo, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Son lo mejor. Son la razón por la que sigo haciendo esto, por la que me apasiona compartir con ustedes. Y hablando de eso, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué pistas les parecen más significativas? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, compartir sus entusiasmos y crear esta comunidad. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darme un like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan un montón. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo emocionante. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme lleno de cariño y buena energía, y hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor siempre encuentre el camino.